Buenas noches, estimados amigos. Estamos acá con Silvio Maresca una vez más en este programa de Disenso. Esta va a ser la segunda parte sobre Nietzsche. Nosotros en la primera parte habíamos hablado sobre toda la producción de Nietzsche, cada uno de sus libros, cómo se concatenaban, el contexto histórico en que se movió. Y ahora nosotros íbamos a tratar el tema del ocaso o crepúsculo. Según Silvio, hay que hablar de crepúsculo y no de ocaso, de los ídolos. ¿Por qué? Porque el libro 2 del crepúsculo de los ídolos es el libro más filosófico estrictamente, porque habla con categorías de la filosofía clásica, por así decirlo. Bueno, pero el capítulo 1 se ocupa de Sócrates. Ustedes saben que Nietzsche escribió su primera obra, que es El origen de la tragedia, Sócrates, y tenía un subtítulo que era Sócrates y la tragedia griega. Esa fue la tesis de él. Una tesis que después fue controvertida por Milanovich Mallendorf, que era el más grande filólogo. No, Nietzsche empezó a dictar también filología clásica a los 25 años, dictó 10 años filología clásica, desde los 25 a los 35, y después ahí se retira porque viene el derrumbe de él, ¿no? Y entonces Milanovich siguió trabajando hasta 1931. Hasta 1931, ¿no? 1931. ¿Quién siguió trabajando? Milanovich. Milanovich, sí. Y así que fíjense, 31 años más. Sí, desde el punto de vista filológico, Milanovich lo destruyó de entrada, digamos, porque la verdad que el nacimiento de la tragedia, desde el punto de vista filológico, es muy discutible, ¿no? Estudiaron griego con los mismos maestros en el mismo lugar. El mismo Nietzsche reconoce que haber inscrito esa obra en el campo de la filología fue un error, digamos, claro. Porque se va mucho más allá de eso. Sí, estudiaron en el monasterio de Forta. Bueno, ahí claro, la escuela... Ahí estudió ese fue el secundario, digamos. Claro, el secundario. El gymnasium. El gimnasio. Sí, bueno, Silvio quería hacer algún comentario sobre Sócrates antes de entrar justo en el libro. Sí, porque nosotros habíamos hablado porque digamos el primer capítulo, aparte de las sentencias y flechas, que son pequeños fragmentos, el primer capítulo donde entra verdaderamente en tema, se llama El problema de Sócrates, que también, como dice bien Sánchez Pascual, se puede traducir como Sócrates como problema, que casi me gusta más. Yo no me quiero detener mucho en lo que dice sobre Sócrates, pero voy a decir un par de cosas nada más. Porque él empieza diciendo que Sócrates quería morir. Por eso aquello que dice Sócrates en el Critón, que le debe un gallo a Asclepio. ¿no? Esculapio. Bueno, Asclepio es la otra posibilidad. Sí. Al gallego ese que traduce como... Está bien, bueno, entonces él infiere que Sócrates quería morir, ¿no? Y que concebía la vida como una larga enfermedad, digamos. Pero inmediatamente tiene un apartado ahí Nietzsche sobre lo absurdo o estúpido, casi podríamos decir, que es que un humano establezca un juicio sobre el valor de la vida, si vale la pena vivirla o no, porque no tendría, dice él, que estar en un nivel por encima de la vida para poder determinar, para poder ser juez de esa cuestión. O sea que en realidad las actitudes de negación o afirmación de la vida, sabemos que Schopenhauer, su maestro, había negado la vida, hablan más del sujeto que pronuncia eso, de su psicología y de la época, que eso es más importante todavía, ¿no es cierto? Porque para él la negación de la vida del siglo XIX, que aparece en Schopenhauer y en otros, es un fenómeno de pesimismo, que para él el pesimismo es un antecedente del nihilismo que vendrá en el siglo XX y XXI, ¿no? Porque son 2 siglos. Pero bueno, no me quería detener tanto en eso, porque además él dice Sócrates era feo y eso entre los griegos. Bueno, eso entre los griegos ya es una refutación. Eso ya. Eso entre los griegos es una refutación. Habla de su amor por la dialéctica y plantea cómo la dialéctica antigua, no está hablando de dialéctica hegeliana, ya es un síntoma de decadencia. Le gustaba mucho ese término decadence, ¿no? Que usa permanentemente en esta época, digamos, ¿no? No olvidemos que Nietzsche está muy influido por el positivismo, las ideas de degeneración fisiológica
que eran corrientes en ese momento. Claro, ¿no? bueno, la frenología todavía Nietzsche está muy influido por el positivismo. Sí. Esto ha sido tratado de disimular por muchas lecturas del siglo XX sobre Nietzsche. No hay que disimular porque bueno, se nota la influencia en la segunda mitad del siglo XIX en humano demasiado humano. Ahí pero en toda la obra, la obra, salvo en la etapa romántica, la primera etapa. ¿Vos podés creer que me hace acordar, a veces Nietzsche cuando lo leo, me hace acordar a Lugones, la etapa del positivismo de Lugones, lo mismo. Cómo se maneja con el orden de la literatura, porque Nietzsche escribe bien, ¿viste? Claro, tiene un estilo literario. Claro, los primeros estudios sobre Nietzsche lo consideraban un literato, o incluso no lo consideraban filósofo, etc. Y eso me hace acordar un poco a Lugones, el positivismo de Nietzsche. Bueno, de eso vos sabés más que yo, obviamente, no de Lugones me refiero. Ahora, él dice, ¿cómo se le puede haber ocurrido a alguien? Bueno, después de decir que un extranjero, que eso sí está en las obras de Platón, le dijo a Sócrates que él era un monstruo, era un monstruo claro. Anímico, ¿no? Sí, porque le dice, y Sócrates lo admite. Monstrum in fronte, monstrum in animo. Exacto. El extranjero le dice eso, y Sócrates lo admite. Sócrates lo admite. Sí. Entonces, Nietzsche dice que solamente... Dice, como una mente enfermiza puede haber establecido esa ecuación, que es conocimiento igual, o razón, mejor dicho, razón igual virtud igual felicidad. Que la verdad que es la esencia de la ética intelectualista, claro, ¿no es cierto? Lo que se llama la ética intelectualista. Exacto. Que recién el cristianismo, y eso me parece uno de los grandes méritos del cristianismo, a pesar de las cosas que dicen Nietzsche contra el cristianismo, haber roto esa ecuación. No es así para el cristianismo, es razón igual virtud igual felicidad. Exacto. Porque está el problema del pecado. Pero, ¿en qué quería insistir yo? Solo en una cosa que dice Nietzsche al pasar. Dice, pero ¿cómo fue posible un Sócrates? ¿Cómo los jóvenes aristocráticos de Atenas lo escuchaban? ¿Cómo es que...? Y tenía tanta influencia. Entonces, Nietzsche dice, lo que sucede que en Atenas los impulsos estaban ya en anarquía. Claro. Y Sócrates fue el más lúcido en descubrir la necesidad de inventar un contratirano, porque sabemos que para Nietzsche los impulsos son tiránicos. No hay democracia a nivel de las pulsiones. Exacto. Dejémonos joder con eso. Entonces tiene que inventar un contratirano. Digamos, está la razón, ¿no? Que es la virtud que se enseña. Y entonces la razón como se encumbra como valor supremo, digamos, ¿no? Para intentar reconstruir ese desorden impulsional, que era también la crisis de la polis. Exacto. ¿No? Muy bien explicado. Porque Nietzsche tiene la misma idea que Platón, en el sentido como de esa extrapolación que hace Platón de las partes del alma a la estructura de la polis. Exacto. Nietzsche hace lo mismo, Por eso el mismo Nietzsche dice, en un texto que leí ayer, no me acuerdo, creo que es una carta a Overbeck, dice, me he dado cuenta que Zaratustra, se habló de Zaratustra, platoniza demasiado. Nietzsche mismo se da cuenta en su antiplatonismo, hasta qué punto él también es platónico en enorme medida, digamos, ¿no? Pero quería volver a ese punto, porque vos fijate que ese encumbramiento de la razón fue el gran error o errancia, casi en los albores de Occidente, error que se vuelve a reiterar con una racionalidad distinta a comienzos de la modernidad y que sigue hasta hoy, donde creemos que la tecnología o la tecnociencia basada en la racionalidad del cálculo, en la racionalidad instrumental, como lo llamaba la Escuela de Frankfurt, eso nos va a mejorar la vida. Exacto. Y esta idea de mejoramiento que también Nietzsche atribuye a Sócrates en el nacimiento de la tragedia, y acá hay un capítulo que se llama, entre comillas, los mejoradores de la humanidad. Esa idea de mejoramiento Nietzsche permanentemente la combate, digamos, ¿no? Es decir, la existencia humana es trágica y en lo esencial no hay manera de mejorarla.
en lo esencial no hay manera de mejorarla. El dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, la lucha, todo eso va a estar siempre. Para él está siempre. Bueno, he dicho esto, en ese punto quería volver, ¿no? Está bien, voy que yo concedo permanentemente. Bueno, ahora entramos en el aspecto que queríamos hablar, que era el aspecto más filosófico, que es el capítulo 2, la razón en la filosofía. Así es, así es. Bueno, yo acá, para no seguir el capítulo párrafo por párrafo, fui haciendo una síntesis de todas las ideas que yo encuentro como filosóficas, stricto sensu, para comentarlas contigo, ¿no? Para que vos las comentes. Encontramos en esta obra las ideas ontológicas más importantes de Nietzsche y la interpretación de ellas desde una determinada concepción del ser. La metafísica hasta ahora ve como existente lo que en verdad es una ilusión, una ficción. Así es. Esto sostiene Nietzsche. La metafísica, bueno, un comentario sobre este tema. No, claro, Nietzsche, en fin, yo acá tengo una posición crítica frente a muchas cosas que dice Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche considera que los conceptos son la forma más alejada de lo que podría ser una intuición de lo real. Exacto. Que él hace pasar por la sensibilidad. Yo creo que el primer capítulo de la fenomenología del espíritu de Hegel derrumba todo esto, ¿no? La certeza sensible de Hegel. Pero, en fin, para él hay esta progresión. Digo, lo primero es el impulso nervioso, ya lo dice en verdad, verdad y mentira en sentido extramoral. Hay un impulso nervioso, primera metáfora, no mediación. Metáfora, salto. Primera metáfora, imagen, segunda metáfora, palabra, tercera metáfora, concepto. O sea, el concepto es lo más abstracto y vacío, pero tiene una visión de lo que es el concepto que yo te diría que es de escuela secundaria. Sí. Te diría que es de escuela Perfecto. secundaria. Entonces, ¿cuál ha sido el error para él de la metafísica? Ha sido sacralizar conceptos que en realidad no han sido otra cosa que medios que el hombre encontró, el hombre primitivo encontró, y ahí después vamos a leer un párrafo, para instalarse en el mundo, digamos, exacto, ¿no? Y la metafísica, su gran culpa, digamos, es haber hipostasiado, como decimos los filósofos, ¿no es cierto? Hipertrofiado, un poco más fácil, esos conceptos, transformándolos en realidades sacras. Digamos, perfecto, ¿no? Perfecto. Vamos al segundo punto que está muy bien explicado el primero. El ser no es solo el devenir. Y ahí está, claro. Está marcado. Y el devenir es captado por la sensibilidad. Lo que es, no deviene, no se hace, y lo que deviene es. Bueno, ahí está. El ser no es solo el devenir es. Y entonces acá se apoya en la figura de Heráclito, que se rescata y dice más o menos así. Heráclito tendrá eternamente razón. El mundo de las apariencias es el único real. El mundo verdad ha sido añadido por la mentira. Claro, claro. Separo con profundo respeto el nombre de Heráclito. Es decir, él sostiene metafísicamente eso, que lo que existe es el devenir. Bueno. Igual le pone una objeción a Heráclito, pero sí, lo rescata. Lo rescata. De cualquier manera, no quiero traer esa objeción porque sería un poco largo de explicar, pero digamos, de cualquier manera, él reivindica la sensibilidad frente a la razón. Sí. Porque la sensibilidad estaría en relación al devenir, digamos. Ahora, lo único que lo disculpa en esto, a mi juicio, yo creo en la validez de los conceptos, pero como los piensa Hegel, no como los piensa el idealismo alemán, no como los piensa Nietzsche, pero Nietzsche está en esa hondanada, es un pensador que piensa dentro de esa decadencia de la cultura que fue la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, incomparable con la primera mitad, incomparable. Si vos comparás el esplendor del idealismo alemán, sea verdadero o no, no estamos discutiendo, pero frente a esa chatura de los experimentos psicológicos basados en la medición de la transpiración, que es lo que hacían, entonces, lo único que lo disculpa en ese punto es que él dice, bueno, no, dice, pero debemos pensar nuestros sentidos hasta el final,
¿no? Como potenciar los sentidos. Por ahí podría haber un caminito. Ahora, si vos defendés simplemente los sentidos, porque estás en contacto con el devenir frente a la razón, es elemental. En fin, no sé, claro. Che, dice, otro punto que había rescatado, solo existe el mundo de los sentidos. Bueno, lo que Sí, claro. El mundo del espacio y el tiempo. Él insiste en eso, el mundo de... Porque después el tema del tiempo, después va a venir con el tema del eterno retorno, pero bueno. Es un mundo, el mundo del espacio es un mundo en devenir cuyo principio es la voluntad de poder. Bueno, ahí mundo en devenir. Vamos a hacer ahí un pequeño corte que nos pide nuestro director. Vamos recién por la pregunta 4, tenemos que hacer 10 preguntas. Y bueno, haremos un poquito más larga la segunda parte. Bueno. Porque ahí justamente hay un párrafo que quiero leer donde hay una especie de núcleo, digamos, de su pensamiento. Claro, eso es lo que hay que hacer. Pero que no es del todo claro y voy a decir por qué también. Bueno. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos acá con Silvio. Y yo te había hecho la cuarta pregunta, de estamos hablando siempre sobre el tema del crepúsculo de los ídolos, ¿no es cierto? Y entonces la cuarta pregunta, yo le voy haciendo preguntas y Silvio va tratando de explicarla. Yo hablo de las tesis de Nietzsche y Silvio las explica. Solo existe el mundo de los sentidos, el mundo del espacio y tiempo, habíamos dicho. Pero ese es un mundo en devenir, porque habíamos dicho que para Nietzsche ser es devenir. Entonces ese es un mundo en devenir, cuyo principio es la voluntad de poder. Claro. Hay un párrafo en el punto 5 del capítulo de la razón y la filosofía que lo aclara y lo oscurece a la vez todo, ¿no? A ver. Porque él dice lo siguiente ahí. Plantea la cuestión del lenguaje. Y dice así: por su génesis, el lenguaje pertenece a la época de la forma más rudimentaria de psicología. Esto, recordad que vos me lo dijiste fuera de la grabación, como Nietzsche siempre está recurriendo a la psicología. Sí, sí. Y encima una psicología positivista. Y él se dice psicólogo, incluso. Él se dice psicólogo. Sí, señor. Pero entonces, reitero, por su génesis el lenguaje pertenece a la época de la forma más rudimentaria de psicología. Penetramos en un fetichismo grosero cuando adquirimos conciencia de los presupuestos básicos de la razón, de la metafísica del lenguaje. Cuando penetramos en los presupuestos básicos de la metafísica del lenguaje, dicho con claridad, dice auf Deutsch, dicho con claridad, de la razón. Ese fetichismo ve en todas partes agentes y acciones. Cree que la voluntad es la causa en general. Cree en el yo. Cree que el yo es un ser. Que el yo es una sustancia y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la sustancia yo. Así es como crea el concepto cosa. Vos fíjate Claro. todo lo que está diciendo acá, Sí, ¿no? sí, Por eso vos sí. con mucha razón decías, es el texto más ontológico de Nietzsche, ¿no? El ser es añadido con el pensamiento, Exacto. es introducido subrepticiamente por todas partes como causa. El concepto yo es el del que se sigue como derivado el concepto ser.
Al comienzo está ese grande y funesto error de que la voluntad es algo que produce efectos, de que la voluntad es una facultad. Hoy sabemos que no es más que una palabra. Entonces acá, digamos, Sí, uno se resumido, pregunta, digamos, el esquema elemental sería, a partir de la creencia en el yo, se proyecta esa creencia en el yo como una sustancia y como un agente que produce efectos a todo lo demás. Entonces se cree que hay sustancias o cosas y que hay relaciones causales entre las cosas, etc. Pero al mismo tiempo, al principio de todo está no el yo aparentemente, sino la voluntad, el error de la voluntad, de creer que la voluntad produce efectos, pero a la vez plantea la cuestión de que eso es inducido por el lenguaje. Nos extrañamos. Y el lenguaje por una grosera psicología. Entonces ahí hay toda una especie de madeja. Yo eso he tratado de descifrarlo durante años, te juro que no. Porque yo quisiera saber qué es lo primero acá. El lenguaje, la razón, el yo, la voluntad. La voluntad. Está todo, no está bien claro, digamos, ¿no? Perfecto. Pero ahí está el nudo. Yo creo que ahí está el nudo. Cualquiera se da cuenta, ¿no?, que ahí cuando habla del yo y demás está Kant presente, porque ahí... Está Kant, sí, pero no tiene la profundidad tampoco. No tiene tampoco la profundidad. Creo que él no tiene la profundidad de entender lo que es el yo kantiano, ni lo que es el yo fictiano. Bueno, pero tiene una intuición. Él ve que la filosofía moderna gira sobre el tema del yo y la voluntad como una facultad, y está ¿Sabes lo girando. que pasa? El positivismo, y Nietzsche es genial dentro de ese contexto, ¿no? Sí. Va más allá, pero va más allá con los instrumentos esos. El positivismo representa, como yo lo he dicho en mi libro Nietzsche y la Ilustración, representa la descomposición de la subjetividad trascendental o absoluta de Kant y del idealismo alemán. La descomposición quiere decir también la biologización y la conversión de la subjetividad absoluta del idealismo alemán, la conversión de eso en una serie de mecanismos fisiológicos, psicológicos, biológicos, que es contra lo que se revela Husserl en Investigaciones Lógicas 1900, que es contra lo que se revela Dilthey, hasta cierto punto, que Rickert, digamos, y después, bueno, los cuatro grandes del buen humor, o sea, Harman, Husserl, Heidegger, Scheller, ¿no? Y ahí renace la metafísica, digamos. Pero Nietzsche está ahí, está como Freud, están sumergidos en la cultura positivista, digamos, ¿no? Entonces, viene bien aclarar este tema porque estamos hincando los fundamentos. Entonces, para él la razón y sus categorías derivan de prejuicios como la creencia en el yo, creencia que parece que tiene que ver con la psicología rudimentaria que constituyó el lenguaje. Bueno, después lo de la voluntad, que también en Nietzsche es un tema permanente de preocupación, de discusión, porque él, por un lado, considera que la voluntad es una ficción, porque la voluntad es lo que surge, y esto es muy interesante, ¿no? La voluntad es lo que surge al final de la lucha de las pulsiones. Cuando ganó una y sometió a las otras, eso se nos aparece en la conciencia como voluntad. Y esa voluntad, él dice, no es más que una palabra, porque ahí atrás, hay el trasfondo de la voluntad está la vida. Está bien, pero detrás pero la vida es el conjunto de los impulsos que luchan entre sí. O que y hay algún impulso que tiene, coyunturalmente domina. Pero a la vez rescata la cuestión de la voluntad de poder. Y no solo de la voluntad de poder, a veces habla, en este mismo libro, de la voluntad como algo fundamental. Entonces esa contradicción está permanentemente en Nietzsche, ¿no es cierto? Por un lado, la negación de la voluntad, como un fenómeno originario. Y por otro lado, la reivindicación, no solo como voluntad de poder, que ahí se podría entender un poco más y distinguir un poco más, sino como voluntad, simplemente. Cuando habla de, bueno, ya vamos a ver un párrafo que yo quiero leer, cuando habla de la crisis de las instituciones, es genial porque se aplica mucho en nuestra época, porque él dice esa crisis tiene que ver con los hombres, no con las instituciones, pero eso lo vamos a ver después. Y ahí habla de la voluntad, simplemente.
Bueno, acá vamos por otra de las preguntas. Bueno, Favorablemente. hay una pregunta que ya la dimos por explicada, que es cuando habla Nietzsche también en este libro, critica la existencia platónica como decadencia de los instintos, Claro. pulsiones o impulsos vitales. Claro. La racionalidad suplanta a la seguridad de los impulsos. Es lo que dijimos Es hace lo un que rato, dijimos ¿no? antes hablando a propósito de Sócrates, ¿no? Exacto. Dice, la vida, hay una parte que vos sostiene, la vida es igual a las pulsiones Exactamente. y la esencia de la vida es voluntad de poder. Claro. La voluntad de poder es lo que acompaña, digamos, a cada pulsión es una voluntad de poder. Claro. Por eso la voluntad de poder es una cuestión múltiple. No hay una voluntad de poder, ¿no? Es decir, cada impulso aspira a imponerse sobre los otros. Es sencillo, en el fondo. Y son inconscientes, eso aclarémoslo desde el vamos. Claro, porque no es Freud el que descubrió lo inconsciente de lo pulsional, es Nietzsche. Y Freud se enteró a través de una persona bien concreta que iba y llevaba informes en 1883 a los médicos vieneses que después rodearon a Freud, digamos. Freud especializó la cuestión pulsional en lo sexual. Claro. Lo de Nietzsche es muchísimo más amplio. Claro, claro, la pulsión en Nietzsche es una cosa vital. Hay va. pulsiones de todo tipo, Exacto. también sexuales, Obvio. pero no únicamente sexuales. Ah, qué interesante, qué interesante. O sea que... Sí, y decime, otra de las tesis, bueno, lo que es deviene, lo que no es, no deviene. Bueno, eso, Sí, eso lo veíamos, sí. Ya lo habíamos visto. Y después viene un tema que es interesante, que algo habíamos hablado, la confusión, dice que el grave problema, la confusión entre lo último y lo primero, donde los conceptos son abstracciones vacías Claro. que ocupan el primer, dice, el grave error de los filósofos es confundir lo último con lo primero. Es confundir la causa con el efecto. por eso Es decir, decíamos. el grave error. Por eso Entonces decíamos. dice, lo primero que aparece, y es cierto, uno siempre busca primero el concepto para después derivar Sí, pero todas lo las que no se da consecuencias. cuenta Nietzsche, no entiende Nietzsche, no sabe Nietzsche, que si uno toma el concepto en Hegel, por ejemplo, Claro. el concepto es el movimiento del pensar, Claro. no es una momia, como dice el de los conceptos, no es un cascarón vacío, digamos, ¿no? Pero bueno, él eso no lo capta. Nietzsche no sabía mucha filosofía, No. tengamos en cuenta eso. No conoce tanto. Nietzsche filosofía. como estudioso de la filosofía es un desastre. Sí, Te lo digo claramente, yo conozco su lectura, el tipo leía biología, leía otras cosas. Claro, se nota una influencia también en Darwin ahora. que Sí, dice, igual habla críticamente. La crítica a la cosa en sí, mirá lo que dice. No quiero hablar de la cosa en sí, del horrendum pudendum de los metafísicos. Sí, claro, rechaza la cosa así, sí. Rechaza la cosa en sí. Bueno, eso ya, Vamos al otro punto que había visto yo, que era, la cosa así kantiana, ¿no? Rechaza. sí, la cosa en sí kantiana. La voluntad Sí, de poder, pero hay que ver, no, discúlpame, hay que ver si las pulsiones nietzscheanas no ocupan un poco, en cierta forma, ese lugar que ocupaban acá en la cosa en sí. Porque si vemos la mediación de Schopenhauer, ¿no es cierto? Schopenhauer identifica la cosa en sí, en gran medida, no hasta la última instancia, pero la cosa en sí, Schopenhauer la identifica con la voluntad kantiana. Entonces, y la voluntad kantiana Schopenhauer la entiende como un conjunto de impulsos y afectos, y eso lo llama Schopenhauer la cosa en sí. Sí. Entonces yo no sé hasta qué punto, y Nietzsche continúa por ese camino. Sí, Entonces, critica la cosa en sí, pero... critica la voluntad de Schopenhauer. Sí, la toma y la hasta cierto critica. punto, hasta cierto La punto, critica. porque lo dionisíaco es heredero de la voluntad schopenhaueriana, ¿eh? Sí. Lo dionisíaco es heredero. Sí. Cuando vos lees la descripción que hace Schopenhauer de la voluntad, Sí. como principio metafísico, es ese caos dionisíaco. ¿Eh? Bueno, está bien. Hay una traducción, hay una reinterpretación, Claro. pero es el Dionisos, y no como dice Stan River, Dionisio, el Dionisos nietzscheano, es heredero de lo uno primordial, Claro. que todavía lo llama así en el nacimiento de la tragedia Nietzsche, schopenhaueriano. Eso es indudable, ¿no? Bueno, otro punto que nos quedaba acá era
Es decir, la voluntad de poder es esta vida de la tierra, que hace surgir todo de sí. Todo, Es decir, de, todo sí. de sí, la vida de la tierra. Es decir, cuando ya terminamos el capítulo Sí. pasamos al capítulo de, no los que quieren salvar la humanidad, que eso no. Los mejoradores de la humanidad. No, el tema del mundo. No sé cuál está, ¿no? Porque tenemos la moral como contra naturaleza. Va. Igual Ahora todo te lo esto, encuentro. naturalmente, no es como para que nuestros televidentes, para suplantar su lectura. No. Esto es una introducción a la lectura de esta obra que, como dijo muy bien Alberto, es la obra quizá más ontológica de Nietzsche, y eso está documentado, porque esta obra Nietzsche la publica ya en sus últimos meses de lucidez, Claro. cuando renuncia a escribir, digamos, esa gran obra filosófica donde iba a exhibir su sistema, que era la voluntad de poder o la transvaloración de todos los Sí. valores. En fin, va cambiando los títulos en su proyecto, lo sustituye por esta obra. Entonces, Claro. naturalmente, la más ontológica, porque viene a reemplazar el sistema que él quería construir. Claro. El sistema de Sí, filosofía. no, y aparte que uno va viendo que tiene desarrollo. No, Por no, ejemplo, bueno, pero eso está yo documentado. noté mucho... Alberto, eso está documentado. Está documentado Claro. todo, bueno. Mirá, yo me había detenido en algo que me llamó la atención. Sí. Cómo él se ubica en la historia de la filosofía. Ajá. Miren ustedes, es una paginita, son 6 párrafos nomás, que se llama El mundo como verdad vino a reducirse Sí. al cabo de una fábula. Sí. Entonces, es la historia de la filosofía. Sí. Es la historia de la filosofía según Nietzsche. Claro, es en un vocabulario literario, ¿no? Y así, por ejemplo, el mundo verdad accesible al sabio, al religioso, al justo, vive en él. Él mismo es su mundo, el mundo verdad. Ese es el Que punto. sabemos que es el mundo mentira, en realidad, ¿no? Ese es el punto 1. Esta, claro, es la forma más antigua de la idea relativamente racional, sencilla, perífrasis de la proposición. Yo, Platón, soy la verdad. Entonces, este es el mundo de Platón. El mundo verdad es el mundo de Platón. De Primer los sabios. capítulo de la metafísica. Exacto, el primer capítulo de la metafísica. Después viene el mundo verdad accesible al sabio, al religioso, al justo, y coloca él al pecador que hace penitencia. ¿Qué dice? Se torna, progresa la idea, se torna más fina, más insidiosa, más incoercible, se vuelve mujer, se hace cristiana, porque entra el pecador, ¿me entienden? Claro, ya no es tan como en Platón, que accedes a la idea, digamos, No, a través sí. de la intuición intelectual. Acá ya es otra cosa, ¿no? El mundo verdad accesible y demostrable, Claro, inaccesible. inaccesible, indemostrable, que no se puede prometer, pero que aún suponiendo que fuese imaginario, es un consuelo, un imperativo. El sol antiguo luce en el fondo, más oscurecido por la niebla y la duda. La idea se ha vuelto pálida, septentrional, Königsbergiana. Claro. ¿Me entienden? O sea, existe un mundo inteligible, existe el mundo de la idea, pero la razón no puede acceder. ¿No? O sea, El mundo verdad. tercer capítulo. Sí, ahora viene el cuarto. Ahora viene el cuarto. Ven cómo está escribiendo la historia. El mundo verdad, inaccesible. No se pregunta, inaccesible. Por lo menos no alcanzado en caso alguno. Luego desconocido. Por eso, ni consuela, ni salva, ni obliga a nada. ¿Cómo puede obligar a algo una cosa desconocida? Alba gris, primer bajido de la razón, canto del gallo del positivismo. Ahí te das cuenta que él da una valoración positiva al positivismo. Le da una Es valoración. el alba. Sí, ¿no? sí. Y acá cuando dice razón, porque es tan contradictorio Nietzsche, cuando dice el primer bostezo de la razón, acá está hablando de salimos de la locura del transmundo. Exacto. Entonces acá la razón es una buena palabra. Está en este inserta, párrafo. Está inserta. En este párrafo es una buena palabra. Bueno, y acá viene... Pero vos fijate, Sí. el alba. El alba. Es el alba, es decir, le da un carácter positivo Le da un carácter al positivo, positivismo. Sí, claro. sí. Bueno, la quinta.
El mundo verdad, una idea que no sirve ya de nada, no obliga a nada, una idea que se ha vuelto inútil y superflua, por consiguiente, una idea refutada, suprimámosla. Día claro, primer almuerzo, retorno del sentido común y de la alegría. Platón se pone colorado de vergüenza y todos los espíritus libres arman una batahola de 1000 demonios. ¿Quién es? Él. Y es él en la etapa, primera etapa. La primera no, la segunda, yo te diría, la etapa del Nietzsche ilustrado. Digamos. Bueno, sí, bueno, está bien. De humano demasiado humano, digamos. Pero fíjense cómo se ubica él en la quinta etapa. Espíritu libre. Claro, y después viene la sexta etapa. Así que es. La que nunca explicó en el eterno retorno, nunca la explica. Nunca mundo verdad ha quedado abolido. ¿Qué mundo nos queda? El mundo de las apariencias. Pero no, con el mundo verdad hemos abolido el mundo de las apariencias. Mediodía, momento en que es más breve la sombra. Miren qué interesante. El mediodía, claro, ustedes vienen en el campo. La sombra es más corta. Mediodía Claro. no hay sombra, porque cae el sol. Y usted como hombre de campo tiene esa Fin experiencia. del error más dilatado, punto culminante de la humanidad. Incipit Zaratustra. Comienza Zaratustra. Comienza Claro. Zaratustra. Ahora, es muy interesante en este último punto, cosa que no siempre él tiene la lucidez de hacer, pero acá sí, es que cuando dice, si hemos eliminado el mundo de verdad, si se ha vaciado en realidad, ¿no? Porque el punto anterior que vos leías, y incluso el del positivo, es el vaciamiento, ¿no? Heidegger lo dice bien, es el vaciamiento del transmundo, ¿no? Claro. Ahora, él dice, si hemos eliminado el mundo verdadero, tampoco sigamos llamando este aparente. Claro. Digamos. No hablemos nada. Entonces se diluye la cuestión idea de verdad y apariencia. Claro. O de esencia y apariencia. Sí, ¿no? sí, de hecho se diluye la idea de mundo. Bueno, pero te quiero decir, acá es lúcido en el sentido de que entonces no vale, por lo menos para este párrafo, decir que Nietzsche invierte la metafísica y dice viva la apariencia, muere la verdad. Acá no. Acá está proponiendo otra cosa. Él se pone dentro de la historia de la filosofía. Está bien, digo, pero no tiene la palabra, y esto le falta siempre a Nietzsche, no tiene la palabra para sustituir la dicotomía platónica entre el mundo verdadero y el mundo de la apariencia. No tiene. Pero por lo menos es lúcido decir, no sigamos hablando de la apariencia, porque eso es el nihilismo que estamos viviendo en gran parte. Hemos dejado este mundo como desvalorizado, de acuerdo a las viejas valoraciones, y hemos vaciado el mundo suprasensible. Entonces, pero seguimos desvalorizando este. Ese es el problema. Con lo cual ese es el problema, por ejemplo, de las utopías. Nos quedamos con la apariencia. Pero fíjate, es el problema. Todo es imagen. Claro, nos quedamos Todo con es imagen. Entonces, ahí viene el problema de las utopías, esto lo agrego yo, pero Nietzsche también lo sabe, por eso su crítica al anarquismo, al socialismo, al comunismo, etc. Digo, entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos el mundo verdad vacío a un mundo a realizar en la historia. ¿Para qué nos sirve? Un mundo perfecto, rusoniano, ¿no? Nietzsche lo odia, Rousseau. Un mundo rusoniano a realizar en la historia, desde el cual minusvaloramos este. Todo es una porquería, el día que llega la... Con lo cual nos quedamos sin chicha ni limonada. Con lo cual nos quedamos en la peor situación posible. Lógico. Porque nos quedamos sin transmundo y con el mundo actual como apariencia, desvalorizado. por otra parte. Como mera apariencia. Claro. Bueno, señores, tenemos que hacer acá un intervalo. vamos a hacer un intervalo o creo que terminamos. No, señor, porque yo tengo que leer algunas cuestiones todavía. Bueno, un intervalo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Nos queda ahora una última parte. Sí, nos queda mucho, pero Bueno, no podemos hacer... no podemos. una- Además, como ya dijimos, lo que nosotros nos proponemos es una inducción a la lectura de Nietzsche. esta obra Y en bueno, particular, y no leerla toda acá o explicarla toda acá, porque sería imposible, ¿no? Tenemos que hacer un seminario. Pero ¿sabés qué? Quiero leerte para, un par de para cosas. que nos entiendan estos próximos 10 minutos. Vos haces exposición y después vamos a tratar las 4 ideas fuerza de Nietzsche para que estos 2 programas tengan ustedes una visión general de lo que ha sido el pensamiento de Nietzsche y bueno, esperemos que pasemos de los 300 visitadores, ¿no? Nunca vamos a tener tanto como está en River. Jodete. Y la vida es dura, es que No, son tipos mirá, que saben. hay una parte que es la más larga de este texto, que se llama Consideraciones de un intempestivo, ¿no? Sí. La más larga, realmente, ¿no? Después hay parte muy interesante, la moral como contra la naturaleza, Sí. todo su intento de rescatar la naturaleza, pero no en el sentido habitual que todo se entiende, pero no podemos entrar en eso, ¿no? Pero sí quiero leerte una cosa que es espectacular, ¿En dónde está? para entender nuestra época. Sería de las incursiones en un intempestivo el 39, el apartado 39, Ajá. ¿no? Porque ahí realiza, mira vos, ¿no? Hace tanto tiempo, bueno, dice crítica de la modernidad, se llama. Crítica de la modernidad. Dice, fíjate, pensá en nuestro país hoy, Argentina hoy. Sí. Nuestras instituciones, dice, no valen nada. Sobre esto existe unanimidad. Pero esto no depende de ellas, sino de nosotros, subraya. Después de haber perdido todos los instintos de los que brotan las instituciones, estamos perdiendo las instituciones mismas, porque nosotros no servimos ya para ellas. Es decir, el hombre contemporáneo es tan débil. Está débil, está exprimido como una naranja. Es tan débil Sí. que ya no está a la altura De las sus instituciones. propias instituciones. Y te voy a leer un poquito más. No, lee, porque hay Dice, una cosa... El democratismo ha sido en todo tiempo la forma de la decadencia de la fuerza organizadora. Mirá vos. ¿Qué tal? Es terrible. ¿Qué tal? Salté un poquito. Para que haya instituciones, tiene que haber una especie de voluntad. ¿Ves? Acá habla favorablemente y no es voluntad de poder. De voluntad, de instinto, de imperativo, que sea antiliberal hasta la maldad. Una voluntad de tradición, de autoridad, de responsabilidad para con siglos futuros, de solidaridad entre cadenas generacionales, futuras y pasadas al infinito, hasta el infinito. Sí. O sea, vos fijate que crítica. por eso todas las grandes instituciones fueron creadas en la antigüedad. Y nosotros lo que hacemos es disolverlas. Y los pelotudos de los periodistas creen que toda institución más que se disuelve es un paso de progreso. Eso crean además los progresistas en general. Así destruyen la familia, la iglesia. Bueno, y te voy a leer una cosa que es muy, en este mismo párrafo, que es extraordinaria. Dice, la razón del matrimonio. Sí, acá La está. razón del matrimonio. No se puede fundar en el amor. Bueno, se funda sobre no digas el final. La razón del matrimonio consistía en su indisolubilidad por principio. Con ello adquiría un acento que sabía hacerse oír frente al azar del sentimiento, de la pasión y del instante. Consistía asimismo en la responsabilidad de las familias en cuanto a la elección de los cónyuges.
con la creciente indulgencia a favor del matrimonio por amor, y subraya por amor, se ha eliminado precisamente el fundamento del matrimonio, aquello que hace de él una institución. O sea, una institución es una instancia ética. Yo esto lo vengo repitiendo hace años, para todo el mundo considera que soy un reaccionario espantoso. Yo no soy reaccionario, pienso nada más. Porque vos fíjate, en el amor no se puede fundar nada. Si no en un matrimonio hay amor, mejor. Pero es un contrato, es otra cosa, ¿no? Y que tiene que ver con lo que es la institución en el sentido de conservación del pasado y proyección del futuro. Sí. Digamos. Entonces, ¿cuál es el argumento, por ejemplo, para los matrimonios homosexuales? Y si se quieren... No, porque eso es el azar del instante. Es más, mira, te digo, él en la genealogía de la moral dice que el factor de hominización del hombre es la capacidad de hacer promesas, si se acuerda de Kant ahí, ¿no? Sí. La capacidad de hacer promesas. Es decir, que si yo te digo, abuela, vamos a hacer un programa dentro de una semana, ¿no es cierto? Pásete a vos lo que se te pase en el camino y me pase a mí, los azares que se nos crucen, porque se nos van a cruzar, nosotros vamos a estar acá el próximo día que nos toque hablar, digamos. Exacto. Porque sin esos pactos, sin esa voluntad que digamos que no sucumbe ante el azar de los encuentros, no hay hombre, no hay comunidad humana. Bueno, entonces, volvamos al principio. ¿Qué es lo que nos pasa en la Argentina hoy? Que nuestra debilidad, nuestra mediocridad, nuestra incapacidad de cumplir los pactos, etcétera, hace que las instituciones ya no valgan nada, pero no es que no valen nada las instituciones, nosotros no valemos nada. Y digo nosotros por cortesía, por no decir los políticos, ante todo los empresarios, los sindicalistas y los jerarcas de la iglesia, podría ser una larga, y la población en general, podría ser una lista muy larga, ¿no? Pero mirá qué interesante la idea, porque todo el mundo dice, bueno, las instituciones están corruptas. No, los hombres están corruptos, no las instituciones. Y las instituciones han sido creadas por una férrea voluntad tiránica. Si no, no hay institución. Bueno, yo creo que ahora con esto podemos pasar al cuarto punto. Perdón el énfasis, ¿no? Pero la verdad que... No, pero que viene bien decirlo. Yo lo tenía subrayado esto del matrimonio. Claro. Y bueno, no lo vamos a tocar porque si no se va... Armar quilombo. Se funda también. Pero nosotros queremos armar quilombo. No, porque también... bueno... No, si va acompañado del amor mucho mejor, pero ¿quién no niega eso? No, pero no se funda en el amor. No se funda, según Nietzsche no se funda. Bueno, listo. Y según Maresca tampoco. Era la muerte de Dios. Sí, porque Nietzsche acá cuando habla del tema del matrimonio, no se puede fundar el matrimonio en el amor, se funda sobre el instinto de la especie, sobre el instinto de la propiedad. Y sigo, claro. Pero ya caemos después en unas barbaridades extraordinarias, pero bueno. No se puede fundar, se funda sobre el instinto de la especie. Claro. El matrimonio se funda sobre el instinto de la especie. Y mantenerlo de la especie, etcétera, etcétera. Bueno, es el positivismo también de Nietzsche. Está bien, pero en esta parte que leímos antes está más limpio, ¿no? Sí. El planteo. O sea, lo que él insiste... vamos a las cuatro ideas, así terminamos con esto. En Nietzsche hay cuatro ideas fundamentales que son la muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Todo el mundo eso lo sabe, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar así telegráficamente, para que todo esto está tratado en Así habló Zaratustra, que es el libro principal de Nietzsche, el más conocido, el más vendido, el que más difundido. Bueno, el conflicto entre la libertad finita del hombre y la voluntad de Dios lo lleva a afirmar: si hubiera dioses, ¿cómo soportaría yo no ser Dios? Dice. Y claro. Conflicto entre la libertad finita del hombre y la voluntad de Dios. Él no está diciendo ahí que el hombre es Dios, aunque tiene a veces demasiada
demasiado interés en el hombre, como Víctor Masur reconocía bien, ¿no? Y por eso lo llamaba el humanismo ateo. Porque es un humanista en el fondo, y eso a mí no me gusta mucho, el humanismo, ¿no? Ya hemos hablado, ¿te acordás? Sí, ¿no? sí, hablamos. Sobre ese tema hemos hablado largamente, a propósito de Heidegger, ¿no? Pero digamos, es lo que está señalando ahí. Si hubiera dioses, entonces yo podría ser Dios. No, tendría que serlo. ¿Por qué? Porque él se pone a sí mismo en su autoafirmación como instancia soberana. Claro. Ahora, como ya no hay dioses, no es que yo sea Dios, claro, en mi finitud me puedo afirmar soberanamente. Ahora, si hubiera dioses, no, porque tendría que depender de otra voluntad. No se preocupa Nietzsche porque ahora, la muerte Nietzsche de Dios no es un ateo en el sentido de decir, Dios no existe, no. El hombre, nosotros lo hemos matado. Dios ha muerto. Dios ha muerto, porque nosotros lo hemos matado, dice. Sí, ¿no? Es la idea, viste, del romanticismo alemán también, de que los dioses han huido porque le da tanto asco las pelotudeces que hacen los hombres, o la miserabilidad de los hombres, que se fueron. Mira, yo viste que ya está un poco, si vos querés, en Epicuro. Claro. No dice eso, pero dice, los dioses se preocupan de nosotros. Se entiende, entonces se entiende. Pero la muerte de Dios es fundamentalmente para Nietzsche, para decir una fórmula, con esa frase, él lo que señala es, como diagnosticador, como médico de la cultura, lo que él señala es el hecho de que los más altos valores han sido definitivamente devaluados. Exacto. Esos más altos valores eran nihilistas, si vos querés poner los valores cristianos, pero algo eran. Exacto. Pero algo eran, digamos. Bueno, ahora estamos en una etapa en la cual los más altos valores, que podrían ser los trascendentales, ¿no es cierto? Sí. Los famosos trascendentales, verdadero, Sí, bueno, bello. Bueno, eso es la tesis de Fink, ¿no? Dice que están ahí esos valores. Dice, pero no quiero meter... Eso es la muerte de Dios. Entonces Listo. No tiene nada, en el fondo tiene más que ver con un problema cultural que con una cuestión religiosa específicamente. El superhombre, la otra idea. El Es la redención del hombre, pero solo puede redimir en dirección al futuro. Claro, El superhombre no puede redimir en el pasado, como si fuera una especie de redentor del hombre. No creas, porque siempre estaría muy de la acuerdo voluntad con eso. siempre No trabaja sobre el futuro. No estoy de acuerdo. Porque en el discurso de la redención de Hacia los Zaratustra, él dice que solo sería para él redención que convertir todo fue en un así lo quise yo. Porque si no, el pasado, si vos no lo justificás de alguna manera, te deja atada la voluntad a lo traumático del pasado. Entonces la voluntad empieza a vengarse contra todo lo que sucede. Pero la voluntad siempre es voluntad del futuro. Sí, pero tiene que redimir el pasado. Yo no sé si hay redención, porque ahora pasamos al otro punto. Pero lo dice textualmente. Pero ¿cómo entiendo yo entonces? Porque el superhombre manifiesta la voluntad de poder. El superhombre, que fue una esperanza, claro, fue una esperanza de él que yo creo que no se cumplió, pero digamos, pero a él no lo pensaba además como una cuestión para todas las masas, sino para unos poquitos, ¿no? Bueno, pero hay que ver si cumplió incluso para esos poquitos. Serían aquellos hombres que pueden crear, ahí la transvaloración, pueden crear valores a partir de los impulsos que ha condenado el cristianismo, de impulsos oscuros muchas veces, ¿verdad? Pero que pueden crear valores que sean afirmadores de la vida. Que no afirmen un transmundo, sino la sensualidad, la sexualidad. Bueno, la belleza. Peligroso ese pensamiento, porque cualquier pelafustán, hoy por hoy, que hace cualquier cagada en cualquier lado, se cree que ya que ha superado la moral, etcétera, etcétera. Muy peligroso el pensamiento de Nietzsche. Pero, en definitiva, el superhombre es ese. Aquel que es capaz de crear valores que, a diferencia del cristianismo, no van en contra de la naturaleza de la vida, sino que afirman la vida. Los impulsos y aplican los impulsos a la vida. La voluntad de poder. La voluntad de igualdad es la impotente voluntad de los desafortunados. Sí, señor. La vida de la tierra es la voluntad de poder. Es el constante antagonismo de todo lo existente individual contra todos los demás.
La vida no es en Nietzsche la vida biológica, sino lo que hace tales a todas las cosas finitas y las mantiene en movimiento. Es decir, la vida es lo que hace a las cosas lo que son, y no es la vida biológica, como decimos, la vida de una planta, un animal, o la misma vida del hombre biológica. La vida es el ser de los entes, para hablar como Heidegger. Acá me detuve en esto un poco más de la vida, pero como la vida se realiza en el tiempo y mira siempre al futuro, se presenta aquí una gran aporía, pues no puede querer hacia atrás la vida. Choca con la inmutabilidad del tiempo y entonces no puede todo. Bueno, pero Esa es la aporía. justamente la redención, discurso de redención, consiste, solo esto sería para mí redención, transformar todo fue en una siloquise, que eso solamente lo podés lograr a través, viene el tema del eterno retorno, que es el más difícil, a través del eterno retorno. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí te concilio con tu idea del futuro. Porque si ante el instante, que el ahora, ahí, en el instante, sí. en el instante, no el ahora, el instante, Sí. Augenblick, en el instante, ¿no es cierto? Ahí donde se presenta el portón, lo baja el enano, El enano, ese enano de mierda que lo da, le va a decir no podés, el espíritu de la No podés. pesantez, ¿no? El demonio también, Sí, el nihilismo, todo eso es lo mismo para el espíritu de la pesantez, el demonio. Va. En el instante, él dice, en Zaratustra, hay dos callejas que van hasta el infinito, donde chocan sus cabezas el pasado y el futuro. Dos callejas infinitas. Sí. Ahora, vos podés pensar que ese instante ya pasó infinitas veces, digamos, y que no va a pasar otra cosa en el futuro que reiterar. Si el instante es infinito. Déjame terminar la idea. Que reiterarse el pasado. Esa sería la visión pesimista, nihilista del eterno retorno. Ahora, vos también podés pensar, porque el futuro es infinito, que nada ha pasado todavía. Esto depende. Bueno, eso es posible. Claro, y ahí coincide con tu versión. Sí, Ahí coincide con tu versión. Porque da lo mismo en el instante pensar que todo ya ha pasado infinitas veces, como pensar que todo está por pasar infinitas veces y nunca ha pasado nada. Y ese es el enigma del instante. Bueno, ese es el enigma del instante. Por eso quiero ir y al cuarto. En ese punto te da la razón. Y bueno, quiero ir al cuarto punto del eterno retorno. Es pensar todo el mundo. Esta idea es más bien aludida que pensada. Es un saber secreto. Así Constituye en el tema central de su obra. El tiempo es un anillo de ahoras. Si vos traducís ahora por instante, sí, Augenblick. Dice, bueno, yo la traducción que tengo es un anillo de ahoras. ¿Quién lo dice eso? Dice el enano de Zaratustra. El tiempo es un anillo de ahoras. Pero esto falsea de la idea de retorno, afirma Phil. Exactamente, también lo Si dice. el pasado es infinito, todo lo que puede suceder ya ha sucedido. El retorno de lo mismo se basa en la eternidad del tiempo. Si todo lo que puede suceder, si el pasado es infinito, todo lo que puede suceder ya ha sucedido. Está bien, Esta es una en el una instante, como de yo las te decía, aporías. pero eso es lo que dice el enano. Claro. El enano hace la interpretación nihilista. Claro, del eterno nihilista. retorno. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que en nuestra época, saliendo un poquito de esto, dominada por el nihilismo, vos podés tener la visión pesimista de que todo ya ha sucedido de alguna manera, porque todos los valores si han sucedió, caído. seguirá sucediendo. No, y además que todos los valores han caído, todo está. Pero también el nihilismo es la gran posibilidad de la creación. Porque no tenés las barreras y las ataduras. No tenemos nada, tenemos que hacer algo. No tenés moral, no tenés religión, no tenés nada, no tenés política, no tenés nada. Entonces, de alguna manera el nihilismo abre la posibilidad de la creación. No quiere decir que es automática esa posibilidad. No, pero abre la posibilidad. Ese sería el aspecto positivo. Entonces, como ustedes ven, hemos tratado los 4 puntos. Yo quería hacer acá nada más que una crítica a su metodología. Toda la interpretación de Nietzsche es psicologizante.
Eso es verdad, él lo hemos se dice dicho. psicólogo en el prólogo de este libro, en otros libros, en los textos dice yo soy psicólogo, se llama psicólogo. ¿Cuál es el método de Nietzsche? El método de Nietzsche consiste en interpretar la genealogía de un ideal por su contrario. La verdad en el instinto de falsificación, la Claro. santidad en la pulsión de rencores, el derecho en el progreso propio, el ser en el devenir, el superhombre en el enano, la muerte de Dios desde el hombre, la voluntad de poder en la voluntad de los desafortunados, el eterno retorno en la eternidad del mundo. Lo alto por lo bajo. Lo alto por lo bajo. ¿Qué consejos? Para que vean ustedes. Los grandes estudiosos europeos como Heidegger, Eugen Fink, Giorgio Colli, así como los argentinos como Silvio Maresca o Gustavo Trifiló, que iba a venir a este programa, pero como vive en Junín, que debe ser como la China, no puede venir Trifiló, no puede. Yo puedo ir a la clase a Junín, pero él no puede venir hasta Buenos Aires a participar de esta mesa sobre Nietzsche, porque es un gran estudioso. Estará triste porque Sarmiento no pudo ascender el año pasado. ¿Eh? Estará triste porque Sarmiento no pudo ascender el año pasado. Jugó, Y bueno, jugó ¿qué 4 querés? finales y perdió todas. ¿Y qué querés con estos juninenses o cómo se llamarán? Te digo que me tratan muy bien la gente de ahí, pero este Trifiló no vino. Bueno, ellos 4, los que yo hablé, que yo considero que conocen Nietzsche, habrá otro, Craniolini, la profesora de metafísica, claro, con ese apellido, ¿cómo va a ser profesor de metafísica? De Craniolini. Bueno, aconsejan leer a Nietzsche luego de haber realizado un mínimo de estudios de filosofía y haber leído algunos de los tantos comentaristas que nosotros hemos mencionado en el primer video que tiene. Esto es, no ir directamente sin preparación previa a la lectura de los textos de Nietzsche, lo cual genera una gran confusión. Esto lo queríamos dejar porque queríamos dejar como consejo, porque nuestro programa, es cierto, que no nos ven 300.000 como nos ven a Darío Struckenbucker o Darío Zeta. Bueno, pero nos ven 3.000, 4.000, que no es poco. Bueno, a veces algunos difícil, más, che. A veces algunos más. Bueno, esto es. Así que, bueno, yo le pido. Pero sabes que nosotros no, como somos filósofos cimarrones, Claro. y no somos acomodaticios, no estamos con el periodismo y los medios, etcétera, nuestro destino es el fracaso. Señores, como ven qué pesimista que es, yo soy un realista esperanzado, ¿no? Así que, bueno, buenas Yo noches. soy un idealista amargado.